cuando American Airlines decidió retirar toda su flota de Airbus A330, incluidos algunos aviones entregados tan recientemente como en 2014, muchos en la industria de la aviación quedaron atónitos. Como símbolo de los viajes internacionales modernos, con su largo alcance, cabina espaciosa y rendimiento de bajo consumo de combustible, este avión debería ser una adaptación natural a las operaciones de las aerolíneas. Entonces, ¿por qué Estados Unidos decidió decir adiós de manera tan decisiva? ¿Y fue un error? Vamos a averiguarlo. Antes de que la pandemia sacudiera los cimientos mismos de la aviación mundial, American Airlines contaba con una de las flotas más eclécticas en los cielos estadounidenses. Desde aviones de pasillo único como el Boeing 737 y el Airbus A320, hasta aviones de fuselaje ancho como el 757, 767, 787 e incluso aviones regionales como el Embraer 190, la flota de American era un caleidoscopio de tamaños, tecnologías y configuraciones de aeronaves. Pero en la era post-COVID, donde cada dólar cuenta y la simplicidad operativa es clave, esa misma diversidad se convirtió más en una carga que en una bendición. Fue en esta nueva realidad que la aerolínea tomó una decisión audaz, retiró toda su flota de Airbus A330, aunque algunas aeronaves tenían apenas una década de antigüedad. A primera vista, parecía una despedida prematura para un avión capaz. Pero la decisión no fue impulsiva. Fue una decisión deliberada, estratégica y basada en principios económicos fríos y duros. Para empezar, el A330 nunca fue parte del plan de juego original de American. Los 24 aviones de su flota, compuestos por 9 versiones 300 y 15 versiones 200, fueron heredados de US Airways durante la fusión de 2013. A diferencia de los 737 y Dreamliners que American había ordenado y configurado a su gusto, los A330 siempre fueron ajenos a la idea, nunca se integraron plenamente a la visión a largo plazo de la aerolínea. Y a medida que la pandemia obligó a tomar decisiones difíciles, esto se hizo más evidente. Pero el verdadero problema no era solo el legado. Era la escala. Con tan solo 24 aviones, dar soporte a esta familia de aeronaves se convirtió en un ejercicio costoso. La formación de los pilotos, el mantenimiento, la infraestructura, los repuestos, todo tenía que duplicarse para una flota que carecía de masa crítica. En cambio, los aviones 7 y 787, que actualmente constituyen la columna vertebral de la red de larga distancia de la aerolínea, compartían sinergias que los hacían mucho más rentables. Para empeorar las cosas, los A330-300 estaban equipados con motores Pratt & Whitney PW4000, siendo el único avión de toda la flota que los utilizaba. Esto significaba cadenas de suministro separadas, capacitación técnica especializada y un mayor riesgo de mantenimiento. Todo esto para una flota que no ofrecía suficiente escala para justificar la complejidad. La experiencia de los pasajeros tampoco fue el punto fuerte de la 330. Aunque fueron repintados con los colores modernos de American, los interiores siguen siendo reliquias de la era de US Airways. La clase ejecutiva de las versiones 200 aún presentaba asientos con diseño de espiga invertido, que en su momento fueron vanguardistas y ahora están obsoletos. La economía fue aún más decepcionante. Reposacabezas fijos, pantallas pequeñas y una cabina en general que parecía un paso atrás en comparación con competidores como Delta y United, que ya habían renovado sus A350 y Dreamliners con interiores más elegantes y modernos. Mejorar la cabina habría costado millones, una inversión enorme que solo tenía sentido si el avión permanecía en el avión otros 10 o 15 años. Pero con un papel cada vez menor en la flota y componentes envejecidos, esa apuesta no cuajó. Había también un ángulo estratégico más amplio, la presencia internacional de Estados Unidos. A diferencia de United o Delta, que construyeron agresivamente redes globales, American adoptó un enfoque más austero, concentrándose en rutas de alto rendimiento y apoyándose en socios para cubrir el resto. Su fortaleza en América Latina provino de su centro de Miami. En Europa, aprovechó su empresa conjunta con British Airways, pero carecía de un verdadero centro transpacífico, a diferencia de San Francisco de United o Seattle de Delta. Esto significó menos rutas de larga distancia y menos necesidad de una flota de aviones de fuselaje ancho y abultada. En este contexto, el avión no solo era ineficiente, sino innecesario. Ofrecía alcance y capacidad, sí, pero en una estrategia de red que priorizaba la concentración sobre la expansión, estaba fuera de lugar. Más importante aún, las decisiones de la flota estadounidense no tenían como único objetivo recortar grasa.
se trataba de ascender en el mercado. La aerolínea, como muchas de sus pares, ha estado cambiando hacia asientos premium, más clase ejecutiva y más clase económica premium para impulsar los ingresos por pasajero. La versión 200, en particular, no era ideal para esta transición. Su fuselaje hacía difícil añadir asientos de alto rendimiento sin sacrificar demasiado espacio económico. En esa época apareció el Boeing 787-10 Dreamliner. Elegante, moderno y de bajo consumo de combustible, el -10 está diseñado para reemplazar a los viejos 77.200 en rutas de mediano a largo recorrido. Se integra sin esfuerzo en la familia Dreamliner existente de American, manteniendo bajos los costos de capacitación y mantenimiento. Más importante aún, le da a la aerolínea flexibilidad para reconfigurar las cabinas y aumentar las ofertas premium sin comprometer la eficiencia operativa. En un mundo posconflicto definido por menos pasajeros y tarifas más altas, esa es una ventaja estratégica importante. A primera vista, retirar el A330 podría parecer una oportunidad perdida, especialmente ahora que la demanda de vuelos de larga distancia está resurgiendo. Pero si analizamos más a fondo, el movimiento revela un cambio de mentalidad que se aleja de la complejidad de la flota y se acerca a la armonía, que se aleja del alcance global por el alcance mismo y se acerca al dominio quirúrgico de las rutas rentables. El A330 alguna vez cumplió una función. Pero en el mundo transformado de las aerolíneas, era una pieza inadecuada del rompecabezas. Por eso, en lugar de aferrarse a un avión suficientemente bueno, American optó por la reinvención. La despedida del A330 no fue una retirada. Fue una recalibración. Y en esta industria implacable, esa podría ser la forma más inteligente de avanzar. Esperar. Si todavía estás aquí, gracias por quedarte con nosotros. Si esto te pareció significativo, te agradeceríamos que le dieras me gusta, lo compartieras y te suscribieras. Nos ayuda a seguir contando historias que importan. Muchas gracias de verdad. El año 2020 marcó un cambio radical en la industria de la aviación mundial. Cuando el COVID-19 paralizó por completo los viajes internacionales, los aviones permanecieron inactivos en las pistas, los ingresos se evaporaron de la noche a la mañana y las aerolíneas, que alguna vez fueron emblemas de la conexión global, se esforzaron por mantenerse a flote. En medio del caos, American Airlines tomó una serie de agresivas medidas de reducción de costos, retirando toda su flota de Boeing 757, 767, Embraer 190, CRJ200 y su Airbus A330-300. Inicialmente, la aerolínea conservó 15 A330-200 como reserva de contingencia, pero en 2021, esos también desaparecieron. El problema no era el rendimiento ni la eficiencia. Era el enorme coste de almacenar aviones que no volaban. Sin un cronograma claro para la recuperación, Estados Unidos tomó una decisión aparentemente racional: déjalos ir. Desde el punto de vista financiero, fue la decisión prudente. Después de todo, nadie podría haber previsto con qué rapidez los viajes de larga distancia resurgirían, especialmente en tan solo 18 a 24 meses. Pero, mirando atrás, es posible que esa decisión le haya costado muy caro a la aerolínea. En un giro sorprendente, la demanda de vuelos internacionales de larga distancia volvió a crecer mucho más rápido de lo esperado, especialmente en los segmentos de negocios y ocio de alto rendimiento. Aunque los analistas habían pronosticado una recuperación lenta de 5 a 7 años, el mercado se recuperó en solo 2 y los competidores no esperaron. Delta adquirió 9 Airbus A350 usados para ampliar su flota de aviones de fuselaje ancho, y United apostó todo con el pedido de aviones de fuselaje ancho más grande de su historia. Mientras tanto, Estados Unidos se movió en la dirección opuesta. Se pospuso la entrega de 10 Boeing 787-9, adelantándola del cronograma original de 2024 a 2028. No hubo nuevas adquisiciones de aeronaves, ni arrendamiento de aviones usados, ni ningún esfuerzo para incrementar las operaciones de fuselaje ancho. Mientras Delta y United expandían su presencia internacional, American congeló sus ambiciones. Irónicamente, esta fue la ventana exacta en la que el A330 podría haber sido una poderosa solución provisional. Con 24 aviones de fuselaje ancho listos para almacenar, esta aerolínea podría haber aumentado las frecuencias en rutas internacionales populares o abierto otras nuevas para satisfacer la creciente demanda.
En un momento en el que los retrasos en la producción del Boeing 787 y del Airbus A350 estaban asfixiando el suministro mundial de aviones de fuselaje ancho, tener una flota en espera era una enorme ventaja estratégica. Por supuesto, este avión no era perfecto. Algunas cabinas estaban anticuadas y habría sido necesaria una renovación para satisfacer las expectativas cambiantes de los pasajeros. Pero ese no era un desafío insuperable. Con una inversión moderada, la aerolínea podría haber mejorado la experiencia a bordo, especialmente en la clase económica premium y en la clase ejecutiva, y mantenerse competitiva durante la importante fase de recuperación de 2022 a 2025. Además, no todos los viajeros insisten en el avión más nuevo. Muchos están perfectamente contentos volando en una 330 siempre que el asiento sea cómodo, el sistema de entretenimiento funcione y la tarifa sea justa. Si hubiera conservado este avión unos pocos años más, American podría haber creado el puente perfecto entre la crisis y la recuperación. Entonces, ¿retirar el A330 fue un error? Actuaron demasiado rápido y, al hacerlo, perdieron una oportunidad única de fortalecer su presencia internacional cuando más importaba. ¿Qué opinas? No del todo. Dadas las circunstancias de 2020, fue una elección lógica. Una medida impulsada por la urgente necesidad de reducir costos, simplificar las operaciones de la flota y preservar la estabilidad financiera en tiempos de crisis. Lo desafortunado, sin embargo, no está en la decisión en sí, sino en lo que siguió. Como la demanda internacional se recuperó mucho más rápido de lo que se había previsto, esta aerolínea no ajustó su rumbo en consecuencia. No reactivó sus aviones retirados ni consiguió aviones de fuselaje ancho alternativos para llenar el vacío. Como resultado, quedó rezagada respecto de competidores clave, especialmente en el segmento de larga distancia premium, que está creciendo rápidamente. Mientras Delta y United expandieron agresivamente sus redes globales e invirtieron en experiencias de cabina mejoradas, American permaneció estática, frenada por una flota de fuselaje ancho limitada y una estrategia excesivamente cautelosa. Esta pasividad ha dejado a la aerolínea menos preparada para competir en un mercado en el que la demanda de viajes de negocios internacionales y de ocio premium no solo ha regresado, sino que está en auge. Por lo tanto, retirarlos a 330 no es un problema, pero no reemplazarlos o reaccionar rápidamente cuando las condiciones mejoraron fue definitivamente un error. ¿Qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias por estar aquí. Le deseamos un vuelo seguro y placentero.